con la continuación del tema jerarquía de las normas jurídicas y la Constitución. Iniciamos este tema con una breve recapitulación de lo que vimos en la clase pasada. Cuando hablamos de jerarquía, hablamos de grado de importancia, de escalas de poder, y es así como en un sistema jurídico, en un ordenamiento normativo, existe también esas escalas de poder, esos grados de importancia. Un sistema coherente, unificado y correlacionado, pero que no por eso deja de establecer una jerarquía de poder, una jerarquía de importancia, de superioridad de unas normas y de inferioridad de otras normas. Por eso es que establecemos este contexto y hablamos inclusive de la jerarquía militar. Establecimos que en la cúspide de la pirámide de Kelsen, Hans Kelsen es el que establece la pirámide esta de... No sé si alguien está levantando la mano. ¿Sí? Natalie. No, se activó la manita. Vaya, no hay problema. Entonces es Hans Kelsen el que establece esta pirámide donde hay un orden de importancia de mayor a menor y de menor a mayor. Arriba, allá en la cúspide de la pirámide, en la cima, están las constitucionales. Mencionamos la palabra Cori para que no se nos olvidara como un truco o como un tip mnemotécnico esta jerarquía. Constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Cori. Pues bien, estas normas constitucionales son elaboradas por la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente tiene el carácter de temporal y extraordinario de creación de la ley. La Asamblea Nacional Constituyente tiene el carácter de temporal y extraordinario de creación de la ley. ¿Por qué? Porque una vez electa y cumplido su cometido, se disuelve. No es como el Congreso de la República que permanece ahí siempre, ¿verdad? Cambiarán sus miembros cada cierto tiempo, pero el Congreso de la República ahí va a estar siempre. Ahora vamos a buscar la Asamblea Nacional Constituyente y no existe. Porque es un órgano temporal, porque es un órgano extraordinario de creación de la ley. Y se encarga de la elaboración de la Constitución Política de la República y las leyes de carácter constitucional. En Guatemala mencionábamos pues que aparte de la Constitución Política de la República está la ley electoral y de partidos políticos, la ley de orden público, ley de emisión del pensamiento, ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Son 5 normas de carácter constitucional. Sí, Ángela. Licenciado, buenas noches. ¿Quiénes conforman la Asamblea Nacional Constituyente? Es una propuesta de los partidos políticos, así como eligen los diputados, ¿verdad? Entonces, ese día vamos a votar todos por determinados miembros de determinado partido político y elegimos a los que nosotros consideremos convenientes, ¿verdad? Gracias. Bueno, entonces es el pueblo el que se encarga de elegir a la Asamblea Nacional Constituyente, a través, pues, de una propuesta de los propios partidos políticos. Y las normas constitucionales tienen principios, tienen valores,
Es una declaración de principios y valores. Por ejemplo, en la Constitución Política les mencionaba, hay principios del derecho del trabajo, hay principios de la educación superior, hay principios de la seguridad social, hay principios del deporte, de la seguridad nacional. Pero van a ser otras leyes de inferior jerarquía las que van a desarrollar esos principios. Sí, Edgar. Les decía pues que una ley de inferior jerarquía, en este caso el Código de Trabajo, una ley ordinaria elaborada por el Congreso de la República, va a desarrollar principios contenidos en el 101 de la Constitución Política de la República, ¿verdad? La irrenunciabilidad al derecho del trabajo. Ustedes pueden firmar un documento en el que no van a tener derecho de vacaciones, no van a tener derecho de indemnización, no van a tener derecho de el séptimo día, qué sé yo, todos los derechos del trabajo. Pues son nulos, porque los derechos del trabajo son irrenunciables. Sandra. Buenas noches, licenciado. Con respecto a lo que usted dice, que las ordinarias sirven como para desarrollar las constitucionales, ¿verdad? Sí, para eso. Un ejemplo que me sirvió a mí también con referente a lo que usted está hablando del Código de Trabajo es que en sexto perito nos pusieron, por ejemplo, a concordar los artículos de algunos artículos del Código de Trabajo y cabal concordaban con la Constitución, como usted dice, ¿verdad? Que van así. Necesariamente, si no concuerdan, son nulos de pleno derecho. Necesariamente tienen que concordar, necesariamente. Entonces es lo que usted dice, ¿verdad? Entonces íbamos buscando las concordancias entre cada uno y buscar en la Constitución con cuál concordaban y hacer un análisis. Muy, muy bueno eso. Sí, que bueno, ¿verdad? Este perito tiene muchos principios de derecho, ¿verdad? Llevan de hacienda pública, llevan principios del derecho, introducción al derecho, contabilidad fiscal, y cantidad de cursos muy relacionados con el derecho. Yo estudié perito en administración pública y también llevábamos cursos de derecho, ¿verdad? Me recuerdo que también llevamos hacienda pública y otros cursos relacionados pues con el derecho. Pues bien, entonces ineludiblemente, inexorablemente, todo el orden jurídico tiene que estar bien cohesionado o bien relacionado, como decía la compañera Sandra, en concordancia con la propia Constitución Política de la República. Y si no hay concordancia, hay que expulsar estas normas del cuerpo jurídico, porque son inconstitucionales, si no concuerdan. Esa es la idea que ustedes tienen que tener de hoy en adelante, ¿verdad? De hoy en adelante. Que si una norma va a contrariar, va a tergiversar, va a contravenir la Constitución Política de la República, es nula. Nula ipso iure. Sí, Sandra. Y también referente a lo que usted dice, que a veces han cambiado la interpretación de la Constitución a su favor. Hay un principio que se dice que la ley no tiene retroactividad, ¿verdad? Entonces no pueden retractar lo que está en la Constitución. Efectivamente, la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo, ¿verdad? Exactamente. Artículo 15 creo que es el... De la Constitución. Sí. Efectivamente, ¿verdad? La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal,
cuando favorezca al reo. Entonces, ahí están todos los principios. Principio de inocencia, ¿verdad? Por eso es que sancionan o critican algunos medios en donde presentan, medios de comunicación, donde presentan a los sindicados como culpables, ¿verdad? Ya lo están culpando de una sola vez sin haber sido condenados, ¿verdad? Y vencidos en juicio. Artículo 12, derecho de defensa y miren, ahí en la Constitución nuestra es preciosa. Ahora que no se cumpla, son otros 20 pesos, como dicen, hablando vulgarmente, ¿verdad? Pero sigamos. Es decir, existe todo un orden perfecto entre las normas constitucionales, ordinarias, reglamentarias e individualizadas. Y unas van a ir desarrollándose más que otras, ¿verdad? Por ejemplo, las ordinarias son un poco más comprimidas, hablando en términos metafóricos también, que las reglamentarias. Las reglamentarias van a estar más ampliadas. Y las que van a llegar a la aplicación completa de una vez son las individualizadas. Mencionamos pues que los tres poderes del Estado y las distintas entidades de gobierno pues son las encargadas de crear los diferentes reglamentos que hacen pues desarrollar los mecanismos de aplicación de las normas contenidas en las normas reglamentarias. Y por último, la base de la pirámide, como les mencionaba, la aplicación de una remisión por pasar este semáforo en rojo, pues ya es Juan Pérez el sancionado. Ya es Julio Roberto García el sancionado por estacionarse en el lugar prohibido. Hoy en la mañana me dice una señorita policía municipal de tránsito, mire, hay que poner el pidevía. Yo no sé a cuántos le habrán dicho eso, ¿verdad? Como que a mí me tocó la chibolita de que, porque no sé. Adelante iba una patrulla efectivamente la Policía Municipal de Tránsito que no puso el pidevía, porque a ellos no les dijo. ¿Verdad? Pero existe discrecionalidad también, hasta allí. No fue equitativa. Exactamente, existe discrecionalidad, ¿verdad? Escogen a quién le van a llamar la atención, ¿verdad? No es que me moleste, yo sí, me molesta un poco a veces cuando el de adelante no pone el pidevía, ¿verdad? Pero deberíamos de ser parejos, porque exactamente la unidad de la policía de tránsito de adelante no puso el pidevías para cruzar. Entonces su misma gente pues estaba dando el ejemplo. Pero si me pongo a discutir con ella, lo que hubiera pasado es que me pone la remisión. Salgo perdiendo. Usted le hubiera dicho, soy abogado. Peor, con la policía es peor decir uno que es abogado. Es peor. Una vez me pararon, me registraron y encontraron mi libro y el policía vio el libro atrás en el baúl y se rió donde vio el libro. Es decir, prácticamente una burla, ¿verdad? Una burla. Entonces, no vayan a creer que cuando uno dice soy abogado, ya es porque tiene todo por delante, tiene todo el poder. Tal vez en algunos casos, en tribunales o en algunos lugares, pues podrá ser efectivo esa dignidad de abogado. Pues bien, sigamos.
Sí, Fernando. Sí, sí, sí. Sí, yo lo reconocí. Yo lo reconocí. Ajá. Yo sé un chiste, ¿verdad? En el que le- el policía le pide la licencia a, a una persona X, ¿verdad? Y la agarra y la tenía al revés. Señor policía, le dice la persona, la otra persona, ¿verdad? Tiene la licencia al revés. La autoridad lee como quiere, le dijo. Entonces, y realmente eso sucede en Guatemala. Eso sucede en Guatemala. Pues bien, la jerarquía normativa nos ayuda a establecer pues un orden establecido entre unas normas de superior jerarquía y unas normas de inferior jerarquía. Todas van concatenadas, todas van concordadas, todas van relacionadas, todas van unificadas. Existe para mí un orden perfecto. De esa cuenta pues que existen normas constitucionales ordinarias como la ley de tránsito, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, el Código Civil, el Código Penal, reglamentos como reglamento de la ley del IVA, reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, reglamento de la ley de tránsito y disposiciones de carácter individualizado, como un testamento, una remisión, una sentencia, que tienen nombres y apellidos. El día de hoy comenzamos ya pues con la propia Constitución Política de la República. A la Constitución también se le denomina Carta Magna, Carta Fundamental, Carta Política, Ley Primaria, Ley Principal, Ley de Leyes, Ley Natural. Repitiendo, a la Constitución también se le denomina Carta Magna, Carta Fundamental, Carta Política, Ley Primaria, Ley Principal, Ley de Leyes y Ley Natural. Repitiendo, Carta Magna, Carta Fundamental, Carta Política, Ley Primaria, Ley Principal, Ley de Leyes y Ley Natural. Lo que más se le denomina a la Constitución es Carta Magna y Constitución Política. Pero cuando veamos estos nombres, sabemos que también así se le denomina a la Constitución Política, ¿verdad? Carta Fundamental, Carta Política, Ley Primaria, Ley Principal, Ley de Leyes, Ley Natural. Santiago López Aguilar, un ex profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, asesinado durante el conflicto armado, profesor de Derecho del Trabajo, líder sindical y profesor de Introducción al Derecho. Autor también de un libro de Introducción al Derecho, que me sirvió mucho a mí para hacer el mío. Establece la siguiente definición, Santiago López Aguilar, de la Constitución. Dice que es la ley principal que establece las garantías básicas para los gobernados, organiza la estructura de gobierno, fijando las atribuciones de los gobernantes y alguna forma de control de sus actos a través de los recursos. Es la ley principal que establece las garantías básicas para los gobernados, organiza la estructura de gobierno, fijando las atribuciones de los gobernantes y alguna forma de control de sus actos a través de los recursos.
Es la ley principal que establece las garantías básicas para los gobernados. Organiza la estructura de gobierno, fijando las atribuciones de los gobernantes y alguna forma de control de sus actos a través de los recursos. Si ustedes analizan detenidamente esta definición, tiene 3 elementos. Uno es que establece las garantías básicas para los gobernados. ¿Qué son estas garantías básicas? Pues son los derechos humanos. Garantías individuales y sociales, derecho a la vivienda, derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la educación, derecho a la salud. Todos son derechos humanos. Están contenidos, pues, en la propia Constitución. Luego dice que organiza la estructura de gobierno. Ahí en la propia Constitución, en la segunda parte de la Constitución, establece, pues, cómo está establecido el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo, la propia Contraloría, el Registro General de la Propiedad, la Universidad de San Carlos de Guatemala, las distintas entidades del Estado. Ahí aparece la estructura de gobierno en la Constitución Política de la República. Y por último dice, pues, que fija las atribuciones de los gobernantes y alguna forma de control de sus actos a través de los recursos. En la Constitución aparecen garantías para los gobernados, para los miembros de la sociedad, como el amparo, como la inconstitucionalidad. Se me escapa la otra. ¿Alguien me puede ayudar? Exhibición personal. Exactamente, muchas gracias, muy amable. Exactamente esa es. En tiempos del conflicto armado, esta garantía básica salvó muchas vidas. Por supuesto que también se murieron bastantes, pero en tiempos del conflicto armado, la exhibición personal, pues, se interponía hasta en una carterita de fósforo, se puede interponer, en una hoja de cualquiera de cigarros, se puede interponer a mano, no necesita ninguna formalidad. Entonces, la exhibición personal, el amparo, una inconstitucionalidad, pues, son formas de defensa de los gobernados ante el poder y el abuso de las autoridades. Entonces, la Constitución es el órgano supremo. Sí, Luis Leizam. Adelante. Buenas noches. Entonces, ahorita supongamos ahorita que hay un montón de candidatos con este tema de las elecciones, ¿verdad? Que uno se ponen amparos entre todos, que uno y es porque se están guiando siempre de la misma Constitución, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La Constitución ahí sí que los ampara, ¿verdad? Los faculta a interponer este tipo de acciones. Sí, Sandra. Licenciado, una pregunta, ¿a qué se refiere con exhibición personal? Es que a veces uno tiene una idea, pero como aquí ya es con terminología de derecho, entonces, exactamente, ¿qué significará? El fin es ponerlo a disposición de los tribunales, ¿verdad? Por ejemplo, usted está detenida ilegalmente en un centro de detención y no lo consignan a los tribunales, ¿verdad? Entonces, realmente, pues, lo están y va a buscar en todos los centros de detención, libros y todo, si no aparece. Entonces, lo que se hace es interpone una exhibición personal para que la autoridad que la tiene detenida, pues, la ponga ya a la vista de un juez y la consigne a un tribunal si es que cometió algún delito, y si no cometió ningún delito, pues que la libere inmediatamente. Ese es el objetivo de la exhibición personal. Bueno, gracias. Es que a veces uno se queda leyendo y se queda con esas dudas. Para entender bien, gracias. Bueno, pues bien, entonces esas son las garantías básicas del gobernador, la exhibición personal, que se me había ido, y gracias a Luis Gerardo,
el amparo y la constitucionalidad. Luego tenemos los antecedentes de la Constitución, ¿verdad? Esos se generan en Inglaterra fundamentalmente con el Bill of Rights y el Plan of Government, ¿verdad? Que dieron lugar a las constituciones, a las distintas constituciones en el continente americano también. El Bill of Rights quiere decir ni más ni menos que la parte dogmática de la propia Constitución. Y el Plan of Government quiere decir la parte que organiza la estructura de gobierno. Entonces, en el Bill of Rights establecen todos los derechos humanos. Y en el Plan of Government está qué es el ejecutivo, qué es el judicial, cuál es el legislativo, es decir, toda esa teoría de frenos y contrapesos de Montesquieu. De esa cuenta, pues, tenemos que la Constitución tiene una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática es donde están establecidas todas esas garantías individuales y sociales, como les mencionaba, derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud. Esos están contenidos en la parte dogmática. Pero ¿dónde está el ejecutivo, el legislativo, el judicial? Ahí tenemos que es en la parte orgánica. También está la Contraloría General de Cuentas, el Registro General de la Propiedad, la propia Universidad de San Carlos, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Confederación Deportiva Autónoma. Ahí está, en la Constitución Política de la República. Pues entonces la Constitución también configura, integra la estructura de gobierno. Tenemos 3 clases de Constitución: rígidas, flexibles y mixtas. Rígidas, flexibles y mixtas. Tenemos 3 clases de Constitución: rígidas, flexibles y mixtas. Son rígidas cuando para su reforma o abrogación presentan dificultad, estando asignada esta facultad generalmente a la Asamblea Nacional Constituyente. Son rígidas cuando para su reforma o abrogación presentan dificultad, estando asignada esta facultad generalmente a la Asamblea Nacional Constituyente. Y son flexibles aquellas constituciones que pueden reformarse o derogarse por el Congreso de la República. Son flexibles aquellas constituciones que pueden reformarse o derogarse por el Congreso de la República. La Constitución Política de la República de Guatemala, por contener una parte flexible y una parte rígida, es considerada como una constitución de carácter mixta. La Constitución Política de la República de Guatemala, por contener una parte mixta, una parte rígida y una parte flexible, es considerada como una constitución de carácter mixta. Ahora tenemos las formas de interrupción del orden constitucional, que es romper el orden constitucional, es dejar sin efecto la Constitución. Y la de dejar sin efecto la Constitución se puede llevar a cabo a través de 2 formas, que es la revolución y el golpe de Estado. Las 2 formas de interrupción del orden constitucional son la revolución y el golpe de Estado. Para mí muy fácil de distinguirlas, porque en el golpe de Estado no existe participación popular. No se persigue cambio de estructura. En la revolución sí hay participación popular y sí se persigue cambio de estructura. Explico. En el golpe de Estado, pues es un pequeño grupo o una facción del ejército con algunos grupos o partidos políticos y facciones o partes de la economía
del sector económico, llámese CACIF, llámese Cámara de Industria, que participan porque no están conformes con las lesiones de sus intereses económicos. Entonces, pues es un pequeño grupo, no hay participación del pueblo. Y no persigue mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, no persigue un cambio de estructura. Contrario sensu o en sentido contrario de lo que sucede con la revolución. En la revolución, si es el pueblo, es un movimiento armado generalmente, en el que participa el pueblo y depone el gobierno para instaurar uno nuevo que responda a los intereses de las mayorías. Es decir, sí se persigue un cambio de estructura, un cambio en las condiciones de vida de los habitantes, ¿verdad? Algo similar a lo que pasó en 1944, la primavera democrática. Que le llamaron revolución, ¿verdad? Pero que muchos no estamos muy de acuerdo en que fue una revolución, porque no hubo un cambio de estructura. Pero sí se mejoraron mucho las condiciones de vida de los habitantes. Producto de ello, pues tenemos un código de trabajo, una ley del ICS, la reforma agraria, pero que hayamos pasado a un socialismo, no, de ninguna manera. Entonces, pues en las formas de interrupción del orden constitucional son dos: el golpe de Estado y la revolución. En el golpe de Estado no hay participación popular, es un pequeño grupo el que participa y no persigue cambio de estructura, no se persiguen mejoras en las condiciones de vida, y en la revolución sí hay participación popular y sí se persigue cambios en las condiciones de vida de sus habitantes. Bueno, si tienen aportes, preguntas, con mucho gusto. A continuación vamos a hablar sobre el trabajo de Realidad Nacional. Pero si tienen preguntas de ese tema, con mucho gusto. Su examen va a venir desde la unidad 4 hasta la 8. Gracias por la pregunta. Viene del derecho y su relación con otras ciencias hasta el tema que estamos concluyendo hoy, o sea, jerarquía de las normas jurídicas y la Constitución. Esos son los temas a evaluar. El derecho y su relación con otras ciencias hasta jerarquía de las normas jurídicas y la Constitución. Preguntas, aportes, comentarios. Ramiro, adelante. Tengo una duda, Lic, acerca del golpe de Estado y la revolución. Al momento del acto, ya sea golpe de Estado o revolución, la Constitución se queda sin efecto. vuelve como que a escribir, se podría decir, desde cero, o solo se cambia. Desde cero. Desde cero, y es la Asamblea Nacional Constituyente la encargada de esto. Licenciado, ¿quiénes conforman esa asamblea? O sea, ¿cuántos participantes? Unos 140 fueron los últimos, más o menos por ahí, y esa propuesta de los partidos políticos. Gracias. Para servirle. Al final de la Constitución,
Ahí están todos los que la elaboraron, pero no tienen número, no tienen número. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como 120 más o menos. Viendo la parte de atrás de la Constitución, entonces los diputados mismos que están en el poder en ese momento son los que la vuelven a hacer, ¿no? No, No. se llaman constituyentes. Que una vez cumplido el cometido, como les mencionaba, se disuelve. Ellos solo elaboran las normas constitucionales. Los diputados elaboran normas ordinarias. Que la Constitución que tengo, un ejemplo, aparece uno de los que le hicieron. Roberto Carpio Nicole, presidente alterno, diputado por lista nacional, y luego aparece uno que dice Miguel Ángel Valle Tobar, diputado por Quetzaltenango. Bueno, en sí Pero no son es una diputados forma en de sí, sino llamar, que pero son constituyentes. son constituyentes, ¿verdad? No son como que en sí diputados. Porque si el No. régimen fue, se podría decir, derrocado en ese momento. Sí, ellos son constituyentes. Sí, les llaman así por parte del Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Para elegirlos. Pero la verdad es que son constituyentes. Sí, Ángela. Según algunas anotaciones, que el 1 de julio de 1984 fueron 88 los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, muy amable por la aclaración. Bien, si no hay alguna otra pregunta, algún aporte, con mucho gusto vamos a iniciar con la organización del trabajo de Realidad Nacional. Ese trabajo pues ya lo tienen ustedes en Classroom, ¿verdad? Y es el que van a desarrollar los compañeros que sacaron 30. Los compañeros que sacaron 30 es que los voy a leer en este momento, que son Aroer García, Floridalma Gómez, Ramiro Chamay, Jocelyn Chen, Julia Noriega, Pablo Molina, Olga Paredes, Jessica Crispín, Jason Díaz, Fernando Méndez, Wendy Barreno, Julieta Morales, Otto Catalán, Lidia Chay y Brian Corrado. Repitiendo, Aroer García, Floridalma Gómez, Ramiro Chamay, Jocelyn Chen, Julia Noriega, Pablo Molina, Olga Paredes, Jessica Crispín, Jason Díaz, Fernando Méndez, Wendy Barreno, Julieta Morales, Otto Catalán, Lidia Chay y Brian Corao. No sé si se me queda alguno. Me salvé. Ahorita vamos a ver eso. Solo quisiera establecer si se me queda alguno que no haya mencionado de los que sacaron. No van a querer decir que tienen. No, en otras secciones sí dijeron. Yolik. Sí, como dijo la compañera, me salvé. Sí, Luis Leizan, ¿usted sacó 30? No. Sirik. Y no lo mencioné, ¿verdad? Nolik. ¿Y quién más, por favor?
Jocelyn Rivera. Se arrepintió, ¿verdad? Bien, bien. Miren, pues esto también, incluso si sacaran 30 y no quieren participar, pues no hay problema, esto es democrático, porque inclusive no tiene puntos. Esto es una especie de quién quiere tirarse al agua, ¿verdad? De una oportunidad, yo así lo veo. No sé si así lo ven ustedes, pero es una oportunidad pues para comenzar a foguearse ya como líderes. El abogado generalmente es líder, jóvenes. Disculpen, pero no es que me esté tirando flores, yo no, que así lo ve la gente aún. Uno llega a una reunión, a un evento e inmediatamente, usted es abogado, sí, y luego comienzan a hacerle consultas a uno, o usted puede dirigir tal cosa, o usted puede tal o cual cosa. Bueno, independientemente de eso, sí, Luis. Pero también hay abogados que no, hay abogados que también nos quedan mal. Es cierto, es cierto. Yo estoy hablando de la mayoría. Eso. No, es totalmente cierto y de todo hay en la viña del Señor, como en todas las profesiones. De todo hay. Bien, pero la idea que tenemos es de que ya vayamos formando el carácter. Y si formando el carácter lo hacemos a través de una exposición, a través de una disertación, pues hagámoslo. Les compartí ahí a los compañeros de las secciones anteriores que yo soy una persona bastante tímida, bastante nerviosa en mi personalidad, me confieso ante ustedes. Pero fui secretario de la Asociación de Estudiantes. Y cuando me tocaba que hablar, pues me empujaban los compañeros, ¿verdad? Para que hablara y tartamudeaba. Pero poco a poco, pues, a nadar se aprende nadando, ¿verdad? Y a hablar se aprende hablando. Y no hay otra forma, no hay otra forma. Entonces, empecemos. Si tenemos problemas para expresarnos, pues vamos a tener problemas al principio, pero poco a poco los vamos a ir como dijera yo, mejorando la expresión. Licenciado, Sí, Sandra. como dice usted, es una oportunidad como para romper el hielo, porque al menos yo me gusta hablar en público, pero para ir rompiendo el hielo, desde que me pasaban a exponer en la primaria, secundaria y diversificado, aprovechaba yo, porque en eso se va perfeccionando uno. Efectivamente, así es como se hace. Pues. ¿Y no va a rifar a alguno de los que sacamos otra nota menos ahí para estar en esto? No, A uno no nos cuesta hablar. No. Es que yo creo que estamos al revés, licenciado. Los que sacamos menos notas somos los que nos gusta hablar y los que sacaron una nota alta son los chivados. Por eso lo hago con los que sacaron la mejor nota para que no van a estar pidiendo puntos, ¿verdad? Porque algunos van a estar, que van a querer participar por los puntos, ¿verdad? Entonces los que sacaron buenas notas no van a estar pidiendo puntos. No, esos son los chiviados, hombre. Bueno. Yo saqué 26, aunque sea. Entonces, por favor, se organizan en un grupo, los que sacaron 30, se dividen los temas. Los 3 ejes fundamentales de este documento son realidad social, realidad económica y sistema jurídico guatemalteco. Realidad social, realidad económica y sistema jurídico guatemalteco. Ya ahorita voy a dar la palabra. Solo voy a terminar las ideas que tengo porque si no se me van también. Entonces, el documento base es el que ustedes tienen, pero lo pueden ampliar. Lo pueden. Si quieren, lo pueden ampliar. Lo pueden actualizar. Pero si no, se siguen al documento, que yo voy a evaluar exactamente conforme está el documento. Pero para la exposición y para hacer aportes, lógicamente, pues podrán ustedes ampliar el documento.
y hacen su grupo y se dividen el trabajo, eligen democráticamente un coordinador y eligen o se asignan ustedes qué grupos qué temas van a tomar de los 3 que acabo de mencionar. Y alguno de ustedes puede hacer pues la presentación de una introducción. Sí, Jessica. Muy buenas noches, licenciado Leonel. Fíjese que por mi trabajo yo no podría participar porque tengo turnos nocturnos. Entonces, Ya. la verdad que estoy realmente muy cargada, licenciado. No hay problema, no hay problema. Muchas gracias, licenciado, y disculpe. No hay problema. Sí, Julieta. Julieta. Olga. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Mi nota no fue de 30, fue de 20, pero no sé si aún así participo. Bueno, eso es lo que me aparece acá en el cuadro. Lo voy a confirmar, pero si es lo que le aparece en el cuadro 20, mejor no participe, por favor. Ok, está bien, gracias. Fue algún error porque yo hoy en la tarde lo hice así bastante rápido. Ok, está bien. Gracias, licenciado. Bueno, buenas noches, licenciado. Le saluda Julieta. Sí, Julieta, adelante. Yo igual le voy a ceder mi lugar a otro compañero. No voy a participar. Está bien, miren, esto, como les decía, esto es una oportunidad, véanlo como una oportunidad, no como una obligación. Y si no pueden, pues no pueden. Me gustaría... Si me da unos puntitos, yo no me rajo, Lick. Yo le entro. Yo por puntos, Esa broma, ya sé que digo que no. Si no doy puntos en esto. Estoy acostumbrado, tengo esta actividad de más o menos 8 o 10 años de estarla haciendo y jamás he dado un punto. Jamás he dado un punto. Sí. Sí. El día que expongan, por favor, me dicen que necesitan acceso a compartir la pantalla porque por cuestiones esas de sabotaje a la clase, tengo cerrada la pantalla, ¿verdad? Pero ya ese día ustedes me dicen y entonces abro la pantalla. Con mucho gusto. Me gustaría que se pongan de acuerdo o ya están de acuerdo los que van a exponer. Efectivamente. Gracias, Fernando. Gracias. Si en caso no se cubriera, Fernando, el cupo, digamos, que no llegara por lo menos a los 4 o 5 de los fundamentales, se puede, le faculto a usted para que algunos compañeros que tengan 29 los pueda jalar ahí o que no jalar, no que ellos se autopropongan, pues, y que si ellos quieren exponer, pues que propongan, pero que expongan, pero que sean de 29 puntos, ¿verdad? Y que quede claro que no hay un solo punto por la exposición, por amor efectivamente. Amor al derecho. Amor al derecho, eso es como inculcarles un poco los valores, ¿verdad? Bien, entonces les agradezco mucho su atención. Queda entonces, por favor, encargado Fernando de coordinar el trabajo este. Sí, Sandra. Ay, perdón, licenciado, solo con una pregunta. Ya entonces la clase del martes se va a tratar sobre este nuevo tema. Valores jurídicos.
Ah, bueno, ya se empieza este otro proyecto, entonces. Valores jurídicos. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? ¿No? Bien, entonces el martes todavía nos vemos con valores jurídicos. Sería hasta el martes, como ya habíamos platicado, martes 2 de mayo, que comienza la exposición. Entonces tienen suficiente tiempo pues para hacer diapositivas, para prepararse, para actualizar el documento, si así lo quieren, y si no, pues a exponer el documento como está. Para servirles, sí, ahí es, para eso estamos. Entonces nos vemos el martes, primero Dios. Gusto saludarlos, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Chao.